opioides. Yo creo que ya podemos dar por comienzo. Bueno, de conformidad con las disposiciones de la ley número 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Salud y la Orden Ejecutiva del Gobernador, la OE 2022-032, que crea el Comité Asesor del Fondo de Recuperación y Restitución por Opioides, se da comienzo a esta segunda reunión extraordinaria convocada el pasado 25 de octubre de 2023 a través de la página web de dicho comité en el portal del Departamento de Salud. Vamos entonces a la confirmación de quórum. Voy a hacer el pase de lista y a los que cuando mencionen su nombre, pues por favor decir presente. Señor Alexander Santiago. Presente. Honorable Alfredo Carrión. Soraya Rivera, en representación del honorable Alfredo Alejandro Carrión. Saludos a todos. Saludos, Soraya. Doctora Bárbara Barro. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Señor Carlos Santiago. Doctora Carmen Albizu. Señora Silny Rodríguez. Doctora Elsa Pedro. Presente. Y doctora Pedro. Entiendo que está conectada, pero tiene problemas con el sonido. ¿Me escuchó Elsa Pedro? Sí, el doctora se escuchó faltar, la doctora Suasi. Presente. Perfecto. Voy a hacer un segundo pase de lista para confirmar nuevamente el quórum. El señor Alexander Santiago. Presente. Honorable Alfredo Carrión. Soraya Rivera, en representación del honorable. Presente. Doctora Bárbara Barro. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Señor Carlos Santiago. Doctora Carmen Albizu. Señora Silny Rodríguez. Doctora Elsa Pedro. Presente. Y doctora Suasi Acevedo. Presente. Bueno, ya que no tenemos quórum por el momento, entiendo que vienen algunos miembros en camino, así que ya que no se ha constituido, pues pasamos entonces a una reunión de carácter informativa. Bueno, pues vamos, hacemos las presentaciones primero. Bueno, voy a dar paso a la lectura de la agenda. El propósito de esta reunión es presentar actualización de consultas públicas adicionales a la propuesta en el plan de trabajo y presupuesto anual de los Opioid Settlement Agreements en Puerto Rico 2023-2024, PTPA. De igual forma, se busca llevar a la consideración del comité la recomendación al secretario de Salud para la aprobación del PTPA y la guía para el uso de fondos de los Opioid Settlement Agreements. La agenda sería llamado al orden, saludos y bienvenidas, conformación de quórum, lectura y aprobación de agenda, comentarios de consultas públicas sobre el plan de trabajo y presupuesto anual 2023-2024, discusión y aprobación del plan de trabajo y presupuesto anual 2024, objetivos y actividades propuestas, distribución de presupuesto, discusión y aprobación de la guía para el uso de fondos de los Opioid Settlement Agreements y próximos pasos, entre ellos el envío del PTPA al secretario de Salud para su aprobación, publicación de convocatoria de oportunidades de financiamiento, estatus de los fondos y próxima reunión del comité asesor, preguntas, comentarios o recomendaciones y cierre. Entonces, ahora la primera parte de la reunión estaremos presentando los comentarios de las consultas públicas sobre el plan de trabajo y presupuesto anual 2023-2024, al igual que la guía del uso de fondos de los Opioid Settlement Agreements.
Se espera que en esta parte podamos reaccionar y discutir las propuestas en ambas presentaciones. Primeramente se estará presentando los comentarios de las consultas públicas sobre el plan de trabajo y presupuesto en el 2023-2024. Luego se discutirán los cambios propuestos al PTPA 2024 ante las recomendaciones del público. Y esta presentación la llevará a cabo el doctor Eduardo Zavala y la señora Omaira Morales, gerente de proyecto del componente de prevención y asistencia comunitaria. Así que muchas gracias, ¿verdad? En primera instancia, damos la más cordial bienvenida a este comité, ¿verdad? Que tiene a bien dar seguimiento y velar por el cumplimiento de la orden ejecutiva que conlleva operacionalizar tanto lo que es la distribución como también, ¿verdad? Velar que ese uso de los fondos esté alineado a los requerimientos según fue establecido por los acuerdos de los Opioid Settlement Agreements, como le conocemos en inglés. De igual forma, doy bienvenida a quienes nos escuchan y están conectados. Solicito, ¿verdad?, que en cualquier momento miembros del comité puedan hacer cualquier pregunta, insumo o recomendación, porque precisamente eso es lo que se espera. Así que ustedes ven acá, vamos a iniciar una conversación, una presentación, donde vamos a iniciar con los comentarios de las consultas públicas. Siguiente. Un poco, ¿no? Esta primera presentación tiene que ver sobre el trasfondo de los Opioid Settlement Agreements, porque también tenemos personas que recién se conectan, pueden conectarse por primera vez, así que es importante que puedan estar al tanto sobre lo que estamos hablando. Va a ser breve esa área. La segunda es cómo se llevaron a cabo las consultas públicas. Esto es importante porque en nuestra anterior reunión, que fue el 25 de octubre, se acordó con el comité llevar a consulta, ¿verdad?, los lineamientos que acá se discutieron para tener una segunda ronda de triangulación o cotejo. Y de igual forma, identificar esas recomendaciones principales. Así que lo que vamos a hacer ahora es compartir qué nos dijo la gente, qué nos dijo las organizaciones, respecto a esos lineamientos que se esperan proponer. Así que vamos a empezar con qué son los Opioid Settlement Agreements para todas aquellas personas, ¿verdad?, que se conectan por primera vez. Y de hecho quiero hacer una pausa, señora presidenta, por si quiere hacer reconocimiento de la persona que se acaba de unir a los trabajos. Damos la Continuando con la presentación, ¿verdad? Vamos a iniciar repasando sobre qué son los Opioid Settlement Agreements. En julio del 2021 se llegó a un acuerdo legal donde se me dio una asignación de 26 billones de dólares tras una serie de litigios multidistritales, es decir, ¿verdad?, de lo que es territorio y sus jurisdicciones y territorios. Esto fue contra las compañías distribuidoras, productoras y dispensadoras de opioides en su rol, en este caso, ¿no?, donde se justifica y donde se alega, ¿verdad?, se alegó y se demostró de que hubo ciertos elementos que no fueron de conocimiento al público, ¿no?, a las personas que recurrían a estos medicamentos para tener una concienciación y un estado de información sobre los. De igual forma, estas resoluciones legales terminaron en lo que fueron unos acuerdos, y de estos acuerdos es que hoy en día Puerto Rico está beneficiándose, es verdad, está recibiendo unas asignaciones financieras que van a estar divididas según la fuente. En este caso vamos a tener tres principales fuentes de las cuales se va a estar recibiendo ese financiamiento. Uno de ellos es un grupo que se le llama distribuidoras. Es decir, ese conjunto de distribuidoras, como ustedes pueden ver en la gráfica, está compuesta por lo que es McKesson, American Software y Cardinal Health. Así que estas distribuidoras, a través de estos acuerdos, han, como dice la palabra, acordado hacer unos pagos por un periodo determinado, siempre y cuando vaya a un uso de remediación y restitución por opioides. Por otro lado, tenemos otro grupo que son las productoras, es decir, Janssen, Teva, Allergan, Purdue, Mallinckrodt, ¿verdad? Y de igual forma, funciona similar al grupo anterior respecto a unas asignaciones por un tiempo. Y de igual forma tenemos el otro bracito que son dispensadoras. Y aquí tenemos a Walmart, Walgreens, CVS. Es decir, Puerto Rico va a estar recibiendo fondos sobre los Opioid Settlement Agreements de estas tres fuentes: distribuidora, productora, dispensadora. Importante, no todas estas tres fuentes tienen el mismo tiempo de asignación, no todas necesariamente se rigen por los mismos criterios en cuanto a gastos administrativos, pero sí coinciden
casi en su totalidad en los usos permitidos. Así que estos fondos vienen atados a unos usos permitidos, es decir, no pueden salirse de esos usos salvo consideración del comité que se estime, ¿verdad? Pues tienen una relevancia y complementariedad a lo trazado. Así que ustedes ven, así que esos fondos no llegan en una sola asignación. Va a depender. Algunos de estos fondos van a ser divididos en lo que se conoce el 70%, que es el abatement account, un 15% que le llamamos el state fund y otro 15% que son las subdivisiones. Aquí es importante. El 70% a lo que le conocemos el abatement account fund es el que va a estar a cargo del comité, que es el que está reunido hoy. Así que el oversight y el seguimiento en que se implante bajo las mejores prácticas alineado a los usos recomendados, pues, ¿verdad? Es el 70% de todo eso que se va a recibir a lo largo de 2 años. Lo que es el State Fund consiste en una asignación donde el gobierno de Puerto Rico designa al Departamento de Salud para que entonces pueda implementar política pública desde las prioridades, ¿verdad?, que articula esta agencia en conjunto con otras para llevar a cabo las medidas, ¿verdad?, y acciones sobre lo que es un tema de opioides. Y por otro lado tenemos las subdivisiones, que son asignaciones que están recibiendo directamente los municipios, ¿verdad? Que en este caso el Departamento de Salud pues, no tiene injerencia, ¿verdad? Porque ya va directamente hacia los municipios. Así que son estas 3 fuentes, o principalmente estas 3 áreas que Puerto Rico va a tener en esos fondos que recibe, o 3 partidas. Ahora acá hablando de números. A la fecha, ¿cuánto ha recibido Puerto Rico sobre ese 70%? Es decir, ¿cuánto es ahora mismo lo que se tiene en cuenta y que va destinado a ese oversight o esos... Al momento son $19,298,283.49, ¿verdad? Estamos hablando de $19.2 millones que están, ya han sido asignados como parte de los pagos. En este caso, Puerto Rico, a diferencia de otras áreas, recibió los 3 pagos de una sola vez. O sea que en este 2023 hemos recibido prácticamente esa totalidad. ¿Verdad? Esto tiene que ver con el momento y el tiempo que tomó en llegar a los acuerdos y demás. No obstante, hay otros estados que ya comenzaron años atrás, ¿verdad? En esto. Así que porque los acuerdos de ellos quizás fueron alcanzados de más rápido. Así que, ¿verdad? Y eso fue coordinado a través del Departamento de Justicia, estos acuerdos. Como comenté al inicio, tenemos entonces ahora mismo las fuentes de quienes se está recibiendo dinero ¿verdad? Que va a estar bajo el oversight del comité son distribuidores, Janssen y Malin Ron, que le llamamos NOAD 2. Ahí ustedes pueden ver en cuánto consiste el pago de cada uno de ellos por cada año, ¿verdad? Que hice la salvedad, lo recibimos en una sola, ¿verdad? Prácticamente en este mismo año. Ahí ustedes tienen el code bar que los va a dirigir a un dashboard que está en proceso de construcción, ¿verdad? Permanente, pero que al momento va a mostrarles el detalle de estas cantidades, ¿verdad? Por fuente, por año y demás. Porque también la orden ejecutiva que llevó a la conformación de este comité requiere que se tenga en comunicación y transparencia sobre lo que se recibe y cómo se usa. Eventualmente, en la manera en que vaya siendo asignados los fondos, también tiene que irse publicando, ¿verdad? Cuánto fue destinado, quién está siendo beneficiado, así también, ¿verdad? Porque hay un compromiso de 100% de transparencia respecto a cómo se usa. Ahora bien, al inicio habíamos hablado, aquí no estamos partiendo de cero, o sea, aquí estamos dando seguimiento a los trabajos del 25 de octubre. 25 de octubre se presentó al comité una serie de mecanismos, estrategias y actividades que a partir de un estudio de necesidades que se hizo, consultas, entrevistas a profundidad, grupos focales, foros de discusión, se llevó a cabo para identificar esos lineamientos preliminares. El 25 se le presentó al comité esos lineamientos y luego de esa reunión, ¿verdad? El comité dio una serie de recomendaciones, se integraron. Pero entonces se recomendó poder llevar esas recomendaciones ya casi finales a una nueva discusión para hacer una triangulación. Eso tiene sentido, ¿verdad? Por parte de las organizaciones que son las que se pretende implementen estos elementos, ¿verdad? Así que se tuvo unos procesos. Así que en el último mes fue de mucha actividad, era retante. Sabemos que es apremiante el poner en marcha y el uso de estos fondos, pero también debe hacerse de una forma responsable, articulado, con un plan hacia donde vamos, que esperemos lograr y demás. Así que, ¿verdad? Es una serie de elementos que están convergiendo y que hace este proceso algo retante por el poco tiempo que tenemos. Así que el 8 de noviembre se publicó
del 8 de noviembre al 8 de diciembre estuvo público un cuestionario que buscaba entonces recibir recomendaciones escritas de organizaciones, público en general o quien deseara comentar sobre el documento. Un documento, ¿verdad? Pues que contenía toda la descripción de los mecanismos, estrategias y actividades a financiar. Luego también entonces empezamos a hacer una serie de espacios o foros de discusión a lo largo de Puerto Rico, porque dijimos, espérate, queremos también, una de las cosas que hemos dicho, ¿no? El metrocentrismo, así que ahí velando en poder llevar la consulta hacia en las regiones de Puerto Rico, pues se programaron unos talleres, unos espacios de discusión en Canóvanas, Mayagüez, Fajardo, Toalta, Barceloneta, que fue ese mismo día, tuvimos 2 actividades simultáneas, Ponce, Calley, y cerramos con una en línea, para que la persona que no pudo asistir por cuestión de tiempo, pues pudiese conectarse y emitir. Ya luego Omaira va a dar detalles sobre, ¿verdad? Pues cómo fue este ejercicio. No fue nada más que se sentaron y escucharon, no. Fueron unos talleres, ¿verdad?, donde se buscó tener esa retroalimentación por parte de los asistentes. Y entonces ahora le paso a Omaira. Como bien mencionó Saba, la verdad fue un proceso participativo, no solo de llevar información o presentar, sino que fue un espacio de diálogo y de poder recibir retroalimentación. Así que en primer lugar en esas reuniones se presentó obviamente, ¿verdad?, los resultados de lo que fue el estudio y esos mecanismos propuestos. Luego de esa presentación, entonces, nos dividimos, ¿verdad? Dividimos a las personas presentes en grupos, o mesas de trabajo, en donde se discutieron todos esos ejes propuestos. En ese espacio, ¿verdad?, era un espacio en donde las personas que estábamos facilitando los grupos fomentábamos ese diálogo de las personas, se hacía lectura de la información y entonces se abrían a preguntas como, ¿verdad?, si esos mecanismos estaban cubriendo esas necesidades particulares de Puerto Rico, si entendían que estaban alineadas, si había algo que, ¿verdad?, que dentro de eso les preocupara porque representaba alguna barrera. Así que fueron una diversidad de preguntas que apoyaban a lo que era, ¿verdad?, esa discusión grupal. Buenas tardes. Porque me mandaron para acá, para allá, por fin llegué. Desde el puesto estoy perdida. Puede tomar así. Disculpen, buenas tardes. Si quiere presentarse para Sí, Record. pues yo soy Gisela Ferrari, soy estudiante especial de Celis Rodríguez Troche. Soy trabajadora social también. Bienvenida. Y disculpen. Nada, para beneficio, voy a hacer un breve resumen. Estamos presentando un resumen de lo que fueron unas consultas regionales que se hicieron para recibir insumos por parte de entidades y personas en su carácter individual a lo que son los mecanismos propuestos para el uso de los fondos de los Opioid Settlement Agreements. Les explicaba, ¿verdad?, que en este proceso de consultas nosotros presentamos unos resultados de un estudio de necesidades y en este espacio con las organizaciones participantes hicimos una serie de discusiones alineadas a lo que eran los ejes de mecanismos, ¿verdad?, en ese momento de discusión, que es tratamiento y reducción de daños, educación y prevención, gobernanza y política pública, investigación e integración de datos. Estos grupos, ¿verdad?, evaluaban esos mecanismos y esos ejes de trabajo y comentaban ¿verdad?, preocupaciones o recomendaciones al respecto de cómo mejorarlos y alinearlos a las necesidades de Puerto Rico. Una vez finalizados esos grupos de discusión, esas mesas de trabajo, entonces los llevábamos a una plenaria donde cada grupo compartía esos insumos, hacían un resumen y se compartían, ¿verdad?, en el grupo que estaba participando durante ese día. Entonces, ahora le vamos a estar por cada eje presentando esas áreas o eso que sonó más entre las personas que nos compartieron en esas reuniones. Hicimos, ¿verdad?, un resumen de lo que fueron esas recomendaciones principales que más resonaron en todos estos eventos. En lo que es el tema del componente de tratamiento y reducción de daños, resonó mucho que debemos reforzar esa área administrativa de las entidades que ofrecen servicios a la población, financiar servicios complementarios al tratamiento,
abogar por la atención a áreas turísticas que a menudo pueden ser pasadas por alto, visibilizar lo que es la diversidad sexo y género y personas gestantes, de que son poblaciones que reconocemos tienen unas necesidades particulares, atender brechas para el acceso a tratamiento y otorgar fondos semilla para transicionar de lo que es centro de retirada asistida, educación a tratamiento, y reforzar también lo que es un enfoque en el cuidado continuo. De igual forma, parte de esas recomendaciones que se compartieron es la importancia de poder colaborar desde lo que es medicina primaria, incluso, ¿verdad?, con organizaciones sin fines de lucro. Asegurar esa rendición de cuentas y fiscalizar el trato hacia la población. Hablaban de cambios en términos que nos compartieron, por ejemplo, cambiar de lo que es Safe Injection Sites for Overdose Prevention Centers y de Sober House a Recovery House. Recomiendan mirar la reducción de daños como algo más allá de lo que es distribución de naloxona y jeringuillas y entonces, ¿verdad?, movernos a otras esfuerzos de reducción de daños. De igual forma, sugieren, ¿verdad?, que se haga un cambio en lo que es el término educadores pares, porque estas personas lo entienden, ¿verdad?, o lo viven como un término estigmatizante, así que están, ¿verdad?, trabajando para que se cambie a facilitadores de recuperación y acompañamiento, y nosotros, ¿verdad?, desde el reconocimiento y respeto hacia estas personas, acogemos esa recomendación, así que el resto de la presentación y los documentos que van a ver, hemos modificado el término de educadores pares a facilitadores de recuperación o acompañamiento. De igual forma, las entidades sugieren estandarizar lo que es licenciamiento de AMSTA y asignar investigaciones y estudios a instituciones académicas del país. En términos de lo que es el componente de educación y prevención, nos compartieron, ¿verdad?, la importancia de poder visibilizar e incluir a poblaciones diversas, integrar a la comunidad y diversos sectores en lo que sean los esfuerzos preventivos y de educación, ser específicos sobre perspectivas de capacitaciones y educaciones no punitivas, asegurar que el Estado vaya a las comunidades y no al revés, implementación de horas de educación continua y de ética obligatorias particularmente o enfocadas en este tema, inclusión de los facilitadores de recuperación y acompañamiento en los procesos de esfuerzos de prevención y educación, brindar servicios de transición, reinserción social y comunitaria desde el Departamento de Corrección y Rehabilitación, e incorporar servicios dirigidos a educación, apoyo legal y social para familiares y redes de apoyo. Respecto a lo que es el componente de gobernanza y política pública, los participantes de estas consultas recomendaron integrar estrategias de este componente de forma transversal a los demás componentes del plan de trabajo. Así que más adelante se va a presentar entonces un plan de trabajo en donde estos otros tres componentes, el de tratamiento y reducción de daño, educación y prevención, y el de investigación e integración de datos, acoge lo que son esfuerzos de política pública relacionados a cada temática. Es decir, el componente de tratamiento y reducción de daño acoge todo lo que tenga que ver en términos de política pública bajo ese componente, reconociendo, ¿verdad?, que en la medida en que se hagan unos arreglos, unos ajustes en política pública, va entonces a apoyar o a incidir en esas otras estrategias o mecanismos que van a ser financiados con estos fondos. De igual forma, recomendaron un análisis y evaluación de leyes existentes referentes al tema, dar énfasis en políticas públicas que viabilicen la reducción de daños, focalizar esfuerzos para atender la fragmentación y privatización de los servicios de salud, fomentar un abordaje no punitivo ni prohibicionista, tener un único ente fiscalizador encargado de establecer y llevar a cabo los procesos de monitoreo, viabilizar la contratación de personal con conocimiento en el desarrollo de políticas públicas y sociales, y fomentar metodologías de gobernabilidad basada en evidencia para el diseño e implementación de esfuerzos multisectoriales e interagenciales. Bien, y entonces en el componente de investigación e integración de datos, pero también se generan
Así que un poco para refrescar, lo que estamos viendo son, ¿verdad? Son lo que emerge de unas consultas adicionales que habíamos hecho, porque ya en una primera fase, ¿verdad? Hicimos todas unas consultas a organizaciones, enviamos un cuestionario de 144 aproximadamente organizaciones, de estas 70 nos responden. Ahí es que entonces generamos un estudio de necesidades y una radiografía, quién estaba haciendo qué era necesidad encontrar, pero también qué fondos tienen, qué están haciendo. A partir de eso, entonces, que se hace una integración, se identifican esos mecanismos, esas estrategias, mecanismos y actividades, que son las que se proponen a este comité en una primera fase. Luego volvemos a la comunidad, consultamos. Esto le da sentido. Así que muchos de los elementos, ¿verdad?, le hizo sentido a la comunidad, pero decían, necesitamos especificar más en esto. Necesitamos que esto esté de esta otra forma. Así que estas consultas que estamos viendo es precisamente eso. Nos están dando la oportunidad como de hacer lo que se entienda, hacerlo concreto y que evite tener como diferentes interpretaciones. Así que estos insumos vienen a hacer eso, ¿verdad? Un refuerzo y una mayor especificidad. Y de hecho, en algunos casos, cambiar ese enfoque que le estábamos dando, ¿verdad? Así que estas consultas vienen a hacer eso. Entonces, dentro del componente de investigación, cuando preguntamos a las personas que evaluaran esos mecanismos preliminares, nos dicen, perfecto, pero necesitamos que también se incluya lo que es generar capacidades para la detección de sustancias noveles. Entonces nos hablaban, ¿no? Hay que hacerlo de forma distinta, hay que hacerla como cuando se trabajó con actividades de VIH, ¿verdad? Pues que se iba a los POP, se iba a esto, se iba a lo otro, ¿verdad? Así que es un poco, ahí nos vienen dados de experiencia. Nos hablaron también de generar un registro de centros aprobados para tratamiento y demás servicios, ¿verdad? Para trastornos por uso de opioides y trastornos por uso de sustancias en Puerto Rico, haciendo salvedad de, ¿verdad? Fomentar e impulsar formas de tratamiento y de, ¿verdad? Y de enlace que estén informados por la evidencia, ¿verdad? Fortalecer la infraestructura de datos, desarrollar estudios de necesidades comunitarios, ampliar la fuerza laboral, ¿verdad? Porque nos hablaban de eso, ¿no? Que también, por ejemplo, en algunos espacios no es necesariamente que el centro no esté capacitado para hacerlo, sino que no hay personal que pueda brindar esos servicios, tanto de referido como también de inducción o de tratamiento. Así que, ¿verdad? Pues ahí entra como una combinación. Y optimizar las mejoras del PDMP, ¿verdad? Que sabemos que estaba bajo la AMSCA, ¿verdad? Así que también lo hablaron, ¿no? De continuar y, de hecho, continuar reforzando la política pública para que sea compulsorio el registro dentro de él. Así que, ¿verdad? Eso es, a breve rasgo, lo que se escuchó. Escuchamos muchas cosas. Fue un espacio fantástico, ¿verdad? Y todo el equipo del programa de opioides participó, conllevó, como digo, en un mes llevar a cabo todas estas consultas, contacto para que la gente asistiera, búsqueda de locales, generar la dinámica, el ejercicio. Así que, ¿verdad? Pues fue retante, pero, ¿verdad? Se logró hacer y en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues fue también como Departamento de Salud y como agencias también. Pienso que también fue como un despertar también, ¿verdad? O sea, hay mucho por hacer, pero también, ¿verdad? Hay una responsabilidad de que este dinero pues vaya precisamente hacia apoyar hacia quienes han estado trabajando esta temática por mucho tiempo y quienes mejor ellos, ¿verdad? Que es lo que saben, lo que están haciendo. Así que para nosotros fue de mucho aprendizaje, ¿verdad? No solamente en términos de lo que estamos discutiendo aquí, sino que también para reflexionar sobre agencias, sobre nuestro rol y posicionamiento, ¿verdad? Esto viene a ser como ese mecanismo. Así que tomo una pausa previo a pasar al siguiente, a la señora presidenta, para que se... Ya que se han integrado otras personas a la reunión, voy a hacer un pase de lista nuevamente para entonces poder proceder a la presentación del plan de trabajo presupuestal. Por favor, cuando mencionen los nombres, y o su representante autorizado, cuando mencionen los nombres, por favor de decir presente. Señor Alexander Santiago. Presente. Honorable Alfredo Carrión. Presente. Doctor Bárbara Barro. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Presente. Señor Carlos Santiago. Doctora Carmen Albizu. Señora Cieny Rodríguez. Presente. Gisela Ferrer, sustitución. Doctora Elsa Pedro. Y doctora... Sí, presente. Y doctora Acevedo presente. Tenemos oficialmente quórum, pues ya la reunión deja de ser informativa y pasa a ser ya una reunión oficial, así que procedemos entonces a... Así que vuelven a escucharme.
Vamos a estar haciendo un coro acá entre Omega y este servidor. ¿Verdad? Ahora vamos a la parte a lo que precisamente venimos, ¿verdad? Lo que ustedes tienen como puntos de agenda. Recuerden, nosotros estamos acá como facilitadores de este proceso, ¿no? Y es presentarles a ustedes cómo entonces quedaría ese plan de trabajo y presupuesto anual final, ¿verdad? Y la idea, si vamos a los objetivos, ¿verdad? O el propósito, vamos a ver, ¿verdad? Sobre un poco hablar sobre cómo se desarrolló este plan, pero también entonces presentarles a ustedes esos componentes, estrategias y actividades propuestas. Es decir, lo que se espera hoy es que ustedes puedan, ¿verdad? Conocer cómo es que queda finalmente este plan que va a formar parte de los trabajos a financiar este próximo año fiscal, ¿verdad? En este año fiscal, perdón, en el presente. Y de esto, ¿verdad? Entonces que ustedes puedan recomendar o no al secretario de Salud la aprobación de esto mismo para entonces comenzar los trabajos que de por sí, ¿verdad? Pues también llevan sus complejidades, ¿no? Así que un poco presentarles eso e identificar los próximos pasos. ¿Qué pasaría luego de que ustedes recomienden o no al secretario de Salud la aprobación de esto? Sí. Muy bien. Así que ya hemos hablado sobre esa parte. El proceso metodológico, ¿verdad? Desde el momento de generar qué enfoque utilizábamos, recomendamos utilizar uno que fuese sistémico, porque teníamos que no quedarnos únicamente en términos de política pública acá a nivel central, agencia, macro, política pública, sino que también entrar a esos niveles, ¿verdad? Ese meso y ese micro, ¿verdad? Y ahí entonces pues empezamos a generar instrumentos que nos permitieran recopilar. Y es así que entonces se hace una serie de consultas, se hacen entrevistas a profundidad, se hacen grupos focales, se hacen cuestionarios donde participan personas que están en tratamiento, personas y familiares, familiares de personas a quienes se ha muerto alguien a causa de una sobredosis, representantes del sector de investigación en el tema de opioides, universidades, gobierno, entre otros representantes de la política pública y demás. Y es así que entonces generamos ese estudio de necesidad y radiografía. Eso entonces también se triangula con lo que son consultas presenciales que hicimos en los municipios que hablé hace poquito, pero también se incorpora lo que fue un cuestionario en línea, que es decir, ese plan estuvo, ¿verdad?, activo para que las personas pudiesen conectarse, pudiesen leer el documento y emitir cualquier recomendación. Y una consulta virtual para las personas que por una u otra razón no pudieron participar de los anteriores. Y es un poco, ¿no?, el proceso. Eso, recuerden que este comité tiene un reglamento, ¿verdad? Un reglamento que fue aprobado y ese reglamento, pues, establece que un proceso particular. El comité asesor del Fondo de Recuperación de la institución propia de esto, ¿verdad? Y el público en general participa en el proceso de revisión de ese documento como propuesta. Se acogen y suman recomendaciones, que es lo que ya se hizo. Y entonces es donde estamos hoy en día, en esta penúltima reunión para determinación de recomendación de aprobación de este plan por el comité asesor. Ustedes al secretario de Salud recomendarían o no la aprobación del dicho plan. Y luego, entonces, se envía posteriormente al secretario para la aprobación. Y es que aquí empieza la cuestión a moverse, era cuando ya vamos a la implementación, ¿verdad? Que ahí es donde entonces se empieza a generar tener esa masa mínima o crítica para poder ponerlo en marcha. Bien, ¿cómo quedó al final? Y me voy a parar porque esto me siento raro así sentado. Entonces, este plan de trabajo que estamos proponiendo a ustedes está compuesto principalmente por 3 ejes de trabajo. Ya voy a decir por qué hay uno de, ¿verdad? Pero principales 3, que serían tratamiento y reducción de daños, el cual va a consistir de 6 estrategias, 29 actividades, con una asignación presupuestaria de 6. Es que esto, yo sé. Todos ustedes buscando el culpable. ¿Quién es este? Tratamiento y reducción de daño, pero va a tener 6 estrategias, 29 actividades, con una asignación de $6.880.948.92. De igual forma, el componente de educación y prevención se compone de 6 estrategias, 24 actividades, con una asignación recomendada de 4.9 millones, ¿verdad? Y el componente C, de investigación e integración de datos, 2 estrategias, 12 actividades, con una asignación de 1.7 millones. Así que ya ustedes no ven el de gobernanza, porque la gente nos dijo, es que la gobernanza y reglamentación o política pública va a estar en todos estos, desde generación de protocolos, reglamentos, así que está transversal a todos los ejes, ¿verdad? Así que por eso en esta ocasión tenemos estos 3 ejes programáticos. Pero entonces se deja uno que es fondos complementarios para acuerdos entre agencias gubernamentales.
¿verdad? Por ejemplo, Miria, ICF, AMSTA, corrección, con una asignación de 2.2 millones, ¿verdad? Para que entonces pueda ser utilizado de formas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos PDP, pero también tenemos generar capacidades en los que son análisis toxicológico, ¿verdad? Y patología, entre otros elementos. Así que se deja esta asignación adicional para que entonces pueda establecerse a través de acuerdos de colaboración con esas agencias. ¿Sí? El plan de trabajo se compone, ¿verdad? Tratamos de hacerlo sencillo, ¿verdad? Para que cuando las personas que deseen aplicar, las organizaciones que deseen aplicar, les sea lo más llevadero posible. Así que el año de implementación sería 2023-2024. Recuerden, estos fondos no vencen. Estos fondos, ¿verdad? Se solicita a OGP que entonces apruebe el uso para el siguiente año fiscal estatal, pero no vencen. ¿Verdad? Son fondos que tenemos que devolver, son fondos que se van a aplicar. ¿Verdad? Componente, acá entonces, ¿verdad? En esta área de componente, el plan de trabajo va a establecer ese componente, si es educación y prevención, si es reducción de daños, tratamiento, etc. Cada componente tiene su propio objetivo y entonces cada estrategia va a tener su tanto en el corto, mediano y largo plazo. Así que esta es la estructura básica que va a tener, ¿verdad? Ese plan de trabajo. Y entonces aquí de todo. Sí, ahora vamos entonces a estar presentando un resumen de lo que son, ¿verdad? De lo que es cada componente, su objetivo, sus estrategias y actividades. En primer lugar, el componente A, tratamiento y reducción de daños, tiene como objetivo establecer, ampliar e integrar servicios de tratamiento desde un enfoque de reducción de daños y prevención para reducir las barreras a los servicios actuales, mediante el desarrollo e implementación de actividades que contemplen la equidad y los determinantes sociales de la salud durante el periodo 2023 al 2024. Y ahí, ¿verdad? Quiero añadir a lo que establece Omaira, y es que este plan tiene que revisarse cada año. Así que, ¿verdad? No es un documento que va a quedar rígido, sino que va a estar constantemente siendo actualizado. Porque, por ejemplo, puede ser de que en un año fiscal personas apliquen más a una estrategia particular y otras queden descubiertas. Así que el comité va a tener a bien poder analizar eso y ver entonces hacia dónde también se puede incentivar o dar como mayor prioridad en un año a diferencia de otro, ¿verdad? Así que eso también es un documento flexible. Bajo la primera estrategia de ampliación de acceso y disponibilidad de servicio de tratamiento asistido con medicación para personas con trastorno por uso de opioides en Puerto Rico, que reduzcan las brechas de inequidad entre géneros, clases sociales y razas. Bajo esta estrategia se proponen una serie de actividades. Ustedes en los documentos, ¿verdad? Como les decía, un resumen. En el documento van a poder ver lo que implica cada actividad totalmente. Pero bajo esta estrategia se busca desde establecer protocolos, ampliar recursos, iniciar programas con buprenorfina en el escenario correccional, fortalecer o ampliar servicios que puedan atender barreras, posibilitar la inducción a tratamiento asistido con medicación en sala de emergencias, otorgar financiamiento semilla a entidades para expandir servicios a inducción a tratamiento y habilitar infraestructura física para atender poblaciones con diversidad funcional. En la estrategia 2, ampliación de esfuerzos de reducción de daño y alcance comunitario, las actividades están enmarcadas en fortalecer la colaboración entre salud primaria, salud mental y organizaciones comunitarias, apoyar el fortalecimiento de capacidades administrativas y operacionales, adquisición, distribución y monitoreo de naloxona, tirar reactiva a fentanilo y jeringuillas en áreas de riesgo. Creación de centros de prevención de sobredosis, ampliar esfuerzos de testeo de sustancias y otorgar financiamiento de semilla a entidades que deseen expandir sus servicios de reducción de daños. La tercera estrategia, incremento en capacidades en atención a mujeres y personas sexo y género diversas, con un elemento prioritario para alcanzar la equidad en los servicios de salud. Aquí las actividades son habilitar infraestructura física, ampliar servicios y recursos humanos para atender esas necesidades particulares de mujeres, personas gestantes y sus familias y personas sexo y género diversas. Y de igual forma, ampliar esa diversidad de servicios ofrecidos a personas gestantes y sus dependientes. El componente número 4, la estrategia,
busca incrementar la disponibilidad de facilitadores de recuperación y acompañamiento, como les mencionaba anteriormente, antes conocido como educadores pares, en programas y clínicas de tratamiento para la población de trastorno por uso de opioides y trastorno por uso de sustancias. Entre las actividades se encuentra subvencionar la contratación de estos facilitadores de recuperación y acompañamiento con sueldos justos, contratar a personal que enriquezca su práctica profesional por sus propias experiencias de recuperación, ¿verdad? Que si es una persona que logra un grado académico, pueda ser contratado con ese grado académico y no, ¿verdad?, con un puesto de educador par. Expansión de programas de reclutamiento y capacitación para facilitadores de recuperación y acompañamiento, financiar la preparación y educación formal, revisión y enmiendas de reglamentos en el sistema correccional para incluir a los facilitadores como parte, ¿verdad?, de ese grupo de profesionales, y desarrollar políticas públicas que viabilicen la facturación de estos servicios a planos médicos. La quinta estrategia es revisión, actualización y creación de estándares de tratamiento para personas con trastorno por uso de opioides y trastorno por uso de sustancias. Entre las actividades se encuentran colaboración y trabajo conjunto para revisar esos estándares de tratamiento, desarrollar y reforzar guías y órdenes administrativas para la actualización de estándares de tratamiento y desarrollo de estudios que posibiliten la reforma de parámetros de cumplimiento para licenciamiento y permisos de operación. Y la sexta estrategia, revisión y desarrollo e implementación de guías, políticas públicas, leyes, reglamentaciones, órdenes administrativas y ejecutivas para atender las brechas de acceso y disponibilidad de tratamiento y así salvaguardar los derechos de las personas. Bajo esta estrategia, a través de las actividades, se busca viabilizar la colaboración entre organismos interesados que permitan salvaguardar los derechos de la población. Desarrollo e implementación de órdenes administrativas que permitan derribar barreras de acceso y de disponibilidad de servicios. Una evaluación y análisis conjunto para atender esos asuntos referentes al tratamiento. Desarrollo e implementación de políticas públicas que viabilicen los servicios de tratamiento ambulatorios, desarrollo de políticas, reglamentos y protocolos que aseguren el reclutamiento de facilitadores de recuperación y acompañamiento, y desarrollo de legislación para proteger a los escolares en la administración de medicamentos que reviertan sobredosis. Ahora entonces pasamos al componente de educación y prevención. Este tiene como objetivo establecer y ampliar programas de reinserción social, servicios de acompañamiento, política pública, conocimiento y herramientas del público general y profesionales que brindan servicios para la población con trastorno por uso de sustancias y trastorno por uso de opioides, alineado con el uso de fondos, estrategias enfocadas en la educación y prevención para atender la situación de opioides en Puerto Rico durante el 2023 al 2024. En primer lugar, esa primera estrategia bajo este componente busca desarrollar e implementar estrategias de prevención, educación informal y diseminación de información a gran escala, con una perspectiva salubrista, interagencial y multidisciplinaria, informada y basada en evidencia para mitigar el estigma. Bajo esta estrategia se propone, ¿verdad?, poder atender diversas poblaciones considerando, ¿verdad?, ese ciclo de vida. Dentro de lo que son las actividades, se busca expandir esa capacidad y alcance de programas de prevención y educación, enfocado, ¿verdad?, en lo que es la reducción de estigma, colaboración y trabajo conjunto para esos procesos de diseño e implementación de prevención y educación, desarrollo de mesas multisectoriales de trabajo ciudadano que apoyen esa implementación y diseminación de información, enfocar esas estrategias de prevención y educación informal en espacios comunitarios y desarrollo e implementación de talleres y grupos focales con la población de jóvenes, pero, ¿verdad?, que esos recursos sean esos facilitadores de recuperación y acompañamiento. La estrategia 2 busca entonces diseñar e implementar cursos de capacitación y educación formal y continua
pero enfocada en no solo, ¿verdad?, en profesionales de la salud, que en este tema pues muchas veces suele ser como que ese target, pero con esta estrategia entonces se busca ampliarlo a otras poblaciones que de algún modo también brindan algún servicio a la población. Así que dentro de estas actividades, desarrollo de currículos de educación continua para profesionales, para educación secundaria, capacitación a profesionales acerca de esas mejores prácticas, inserción en los procesos de revisión de currículo de educación en salud a nivel escolar, diseñar y facilitar el desarrollo e implementación de currículos en instituciones, programas y entidades, implementar educación compulsoria formal y continua y desarrollo de herramientas de trabajo como guías, guías rápidas, dosificaciones, etc. La estrategia 3 busca crear campañas educativas, ¿verdad?, con esas estrategias de prevención para la población en general, considerando ese ciclo de vida y comunidades diversas. Dentro de lo que son las actividades, se busca generar un diseño multisectorial y ejecución de actividades informadas y sustentadas en evidencia, desarrollo de campañas educativas, ¿verdad?, de manera masiva, pero obviamente considerando elementos, por ejemplo, de estigma, etc. Y apoyo a organizaciones entidades que ya estén llevando a cabo campañas educativas con esas mejores prácticas informadas y basadas en evidencia. Y hay un poco ahora también para comentar en ese diseño de la estrategia de comunicación, también cuando me en las comunicaciones, es como a través de este financiamiento las organizaciones que se encuentran en diversos sectores de Puerto Rico pueden adaptar estrategias particularizadas a las poblaciones, ¿verdad?, que identifican son de prioridad o son críticos a atender, ¿verdad? Así que también esto permite romper con ese enfoque de generar estrategias de comunicación uniformes, ¿verdad?, sino que también va dirigido entonces desde estos grupos. Así que eso viene, ¿no?, como algo, creo, innovador y que emerge, ¿no?, también de las consultas. Y algo también, ¿verdad?, que quiero comentar es que todo esto que hemos estado viendo, estos fondos también no deben, y lo mencionamos la vez pasada, no deben de considerarse como fondos sustitutos de la asignación del Estado. Así que esto no puede verse como fondos que van a ser usados y que el Estado va a decir, pues ya no doy fondos para la situación de opioides. No debe interpretarse de esa forma, ¿verdad?, porque estos son para restitución, ¿verdad?, para unas acciones complementarias, pero esto no tiene por objetivo desresponsabilizar al Estado de una obligación que tiene de asignar los recursos necesarios, ¿verdad?, para poner en marcha las actividades necesarias, ¿verdad?, para esta situación. Y, ¿verdad?, un poco conectando con el propósito de estos fondos de restitución, esta estrategia busca dar apoyo a esas familias y redes de apoyo de, ¿verdad?, esta población, ya sea porque personas, ¿verdad?, familiares de personas que ya fallecieron por esta situación de opioides, o personas que se encuentran actualmente con el trastorno por uso de sustancias. Así que esta estrategia busca crear programas y servicios de reinserción social y comunitaria enfocadas en ofrecer servicios legales de acompañamiento y abordar la situación de opioides desde la comunidad, la familia y las redes de apoyo de las personas con trastorno por uso de opioides. Estos servicios deben ir enfocados en trabajar con una perspectiva interagencial, el ambiente social y con atención a los determinantes sociales de la salud. Así que bajo estas actividades se busca robustecer programas que apoyen a la vinculación laboral, capacitación vocacional, vivienda, etcétera, ¿verdad?, de lo que es, y ese apoyo continuo a los participantes, al igual que a aquellas personas en transición a la libre comunidad. Crear políticas públicas, órdenes administrativas, guías y protocolos que velen por abordar las barreras relacionadas a lo que es la reinserción social y laboral, ampliar y robustecer programas de abogacía, intercesoría y asistencia legal, y creación y mejoramiento de líneas de llamadas para brindar información, enlaces a servicios y manejo de situaciones de emergencia. Disculpen, esta es la que está enfocada entonces en lo que son las redes de apoyo y familiares de las personas con tubo, así que con esta estrategia se busca también poder brindarle unos servicios a estas personas que son claves en ese proceso de recuperación. Así que con estas actividades, en primer lugar, se busca ampliar ese ofrecimiento de servicios familiares y redes de apoyo,
y desarrollar y facilitar esos grupos de apoyo dirigidos a familias y esas redes de las personas para que se puedan compartir conocimientos, herramientas, recursos, etc. Y ya pasando entonces a la última estrategia bajo este componente de educación y prevención, esta está enfocada en desarrollar e implementar políticas públicas, leyes y reglamentaciones para atender los determinantes sociales de la salud que inciden sobre el manejo de la situación de opioides. Bajo estas actividades se va a estar reforzando lo que es la colaboración entre organismos interesados para ese desarrollo e implementación, ¿verdad?, de esas políticas necesarias para poder atender esos determinantes sociales de la salud, crear grupos de trabajo interagenciales y multisectoriales para el desarrollo, revisión e implementación de políticas públicas y contratación de personal con conocimiento en lo que es este tema. Y entonces dejo a Zabala para explicar el componente de investigación e integración de datos. Y vuelven conmigo. Así que el objetivo de este componente, ¿verdad?, es atender la situación de opioides desde una perspectiva informada y basada en la evidencia, lo que permite entonces reducir esa muerte. Así que ya van viendo que un objetivo, ¿verdad?, es precisamente generar una infraestructura y unas capacidades a nivel de datos, pero ¿para qué? Para reducir, no para quedarnos contando, ¿verdad?, cuántas muertes hay este año, aumentó, disminuyó, sino que, ¿verdad?, pues cómo vamos reduciendo y cómo las intervenciones pues pueden ser informadas por la evidencia. Sí. En este caso particular, ¿verdad?, se expone esa estrategia C1, ¿verdad?, del mismo componente, es facilitar esos esfuerzos para estandarizar, integrar, recopilar y visualizar esos datos, pero de una política de transparencia y publicación. Es decir, que todas estas organizaciones, ¿verdad?, que puedan aplicar y les interese implementar esfuerzos relacionados a estas actividades, pues deben de entonces acoger estos elementos como política, ¿no?, como algo transversal. Y aquí entonces va enfocado en cómo estas actividades van, en cómo se generan colaboraciones con entidades, cómo también se contratan profesionales para generar esa capacidad, el desarrollo de esas mejoras en infraestructura de datos, para que también haya una interconexión, así que no es nada más recopilar, sino que entonces cómo se comunica. Y ahí entonces entramos un rol, ¿no?, también de acompañamiento a las agencias de gobierno, de brindar ese proceso, ¿no?, de estandarización y ese proceso también de integración, ¿no?, de un lenguaje integrado. Generar mayor acceso, optimizar mejoras al PDMP, ¿verdad?, y generar capacidades a nivel gubernamental y comunitario para la detección de sustancias noveles, es decir, no ser reactivos, no empezar a averiguar sobre esa sustancia hasta que ya tengamos un pico en cuanto a muerte, sino que de forma temprana empezar a hacer esos procesos de investigación. La otra estrategia dentro del componente de investigación y integración de datos es facilitar los esfuerzos para estandarizar, ¿verdad? Eso mismo, permítanme, ahí está la misma. Obviamente, porque la estrategia, ¿verdad?, pues sigue con ese mismo objetivo, pero acá las actividades pues será el desarrollo de esas propuestas de investigación, es decir, también cómo incentivamos el desarrollo de investigaciones, cómo generamos más conocimiento, creación de programas de internado, subvenciones e incentivos. Sabemos que en Puerto Rico solo hay, por ejemplo, un programa, fellowship, que permite a especialistas, ¿verdad?, de la medicina puedan tomar una subespecialidad o, ¿verdad?, una experiencia más particular en lo que son adicciones. Así que también, ¿verdad?, es importante poder incentivar este tipo de programas. Desarrollar proyectos pilotos, evaluar la eficiencia y calidad de los servicios. Esto ha sido, ¿verdad?, algo que salió con mucha frecuencia y es cómo sabemos que los tratamientos que se tienen en Puerto Rico están funcionando. Entonces ahí entró ese aspecto, ¿no?, de cómo evaluar la eficiencia y la calidad de esos servicios, también cómo se analiza la adherencia, ¿verdad?, cómo entonces una persona puede entonces mantenerse en adherencia de tratamiento, desarrollo de estudios para conocer el impacto del uso de los fondos, es decir, estos fondos, qué impacto están generando, ¿verdad?, y también entonces destinar estudios o investigación en este tema, como también desarrollar investigaciones sobre política pública y políticas sociales sobre el tema de opioides, sustancias, determinantes sociales de la salud y riesgos asociados al uso de sustancias. Y entonces, ¿verdad?, terminamos el componente C, y este es el componente que les comentaba a ustedes, es el que se deja como uno nuevo y como uno que está solito, ¿verdad?, pero está solo por eso mismo, por su naturaleza, debido a que debe de ser lo suficientemente flexible para poder estar al servicio y disponibilidad de las agencias, siempre y cuando obviamente se alinee a los usos permitidos, para establecer acuerdos interagenciales y de apoyo, ¿verdad? En este caso son 2.2 millones de dólares, 2.246.463.34.
Y entonces la estrategia de este sería establecer subvenciones de acuerdos colaborativos para fortalecimiento de esos esfuerzos, ¿verdad? Y por la mitigación y específicamente entre las agencias. Sabemos que actualmente el Departamento de Salud ya tiene acuerdos de colaboración con institutos de ciencias forenses, tiene colaboración con la AMSCA, tiene colaboración, ¿verdad? Con el Departamento de Educación. Y así queremos entonces ir ampliando para que entonces estas agencias también puedan generar sus capacidades, ¿verdad? En este tema. Y entonces, ¿verdad? Ya tenemos ahí lo que sería ese resumen de asignación. ¿Cómo quedamos? Hemos estado hablando como que de diferentes elementos, pero, ¿verdad? ¿Cómo quedamos al final? En el área de tratamiento y reducción de daños se asignaría el 40.6% de los fondos que tenemos hasta el momento, que ustedes tienen hasta el momento, que son 19 millones, que están en verdad en el Departamento de Salud. 40.6%. En educación y prevención se asignaría el 29.2%. En investigación y datos se asignaría el 10.2%. Un fondo de reserva, que fue el que también se les presentó en la anterior reunión del comité, este fondo de reserva es una práctica recomendada, es decir, no quedarse con la cuenta vacía. Puede surgir una situación imprevista y se recomienda, ¿verdad? Pues dejar ese fondo y la volví a tocar. Prometo, ¿no? Por la mano. O de largo. Ese fondo de reserva del 10%, ¿verdad? Para que sería de 1.6 millones quede a disponibilidad ante cualquier emergencia. En la anterior reunión se les presentó a ustedes como comité tener un tope de 3 millones. Es decir, que cuando eso no se usa este año, pues se acumula, pero que llegue hasta 3 millones. Llegando a 3 millones, pues se distribuye en las otras áreas, ¿verdad? Que eso sería el tope máximo que tendría ese fondo de reserva. Obviamente esto no se mueve solo. Ya me dice usted todo lo que hemos hablado, o sea, es cómo se monitorea, cómo se programa, cómo se implementa, cómo se evalúa, cómo se monitorea, cómo se informa, cómo se disemina, etcétera. Así que entonces, gastos operativos, que de hecho lo permitido son 15%, pero en este caso, ¿verdad? Se está estableciendo el 10%, para que ese otro 5% pueda contribuir a lo otro. Acá lo que se quiere con estos fondos es que la mayor parte de los fondos vayan a gasto directo. O sea, que no se quede en gastos administrativos, ni consultas, ni pueda. Así que, ¿verdad? De esa perspectiva, se propuso el 10% de gasto administrativo, que está dentro de lo permitido, ¿verdad? Que totalizaría 1.6 millones. Recordemos, estamos viendo estas cantidades grandes porque recibimos los pagos de 3 años en un mismo año. Pero a partir del 2024 ya va a ser quizás una aportación similar a esto. Ya no estaremos hablando de tanta cantidad de dinero al año, sino que estaremos hablando al año, quizás, ¿verdad? Si tomamos como base esto, de unos 4 millones máximo, pero así que ya se reduce, así que la cosa va a cambiar, ¿verdad? Por eso es importante ese fondo de reserva. Y, ¿verdad? Tenemos esa asignación de 2.2 millones que estamos proponiendo se quede para acuerdos entre agencias gubernamentales, donde el 95%, ¿verdad? Se define eso, y el 5% para gastos operacionales, ¿verdad? Respectivos, que son 118.000. Importante. Esta asignación, estos 2.2 millones más estos 118.000, son de una asignación del NOAD 2. Yo les había hablado sobre las fuentes que tenemos de los que se están recibiendo estos fondos. Estos fondos particularmente vienen de lo que se llama NOAD 2. Y este NOAD 2 ya no hay más. O sea, ya los pagos que iban a hacer ellos, los acuerdos, ya se pagaron. Así que para el siguiente año ya no va a haber más asignación de NOAD 2, ¿verdad? Se tiene en espera del NOAD 1, ¿verdad? Así que estos fondos pues serían de una sola asignación, por lo que para el presupuesto 2024 habría que ver entonces la asignación que se podría dejar a esto, o si se reparte de todas las demás. Pero en este caso estamos con el plan de trabajo vigente. Y sí, ya llegamos ahí para pasar entonces a 2 preguntas para luego abordar lo que sería la guía para el uso y manejo de los fondos. Bueno, gracias, Eduardo. Ahora más entonces le cedemos el espacio a ustedes, pues si tienen alguna duda, pregunta, comentario, preocupación. Antes de pasar a la votación. No sé si de los que estén conectados tengan alguna pregunta. Bueno, voy a hacer una pregunta. Mencionó que el Estado
está obligado a cubrir unas necesidades y que los fondos no se pueden utilizar para eso. ¿Cierto? Bueno, lo que nosotros estamos diciendo no es que estos fondos deben considerarse como unos complementarios a los esfuerzos ya establecidos. Que son complementos a... Exacto, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, se hizo un plan de uso hace más de un año y los fondos no se habían recibido y el Estado tuvo que asumir lo que querían cubrir con esos gastos. Así que me gustaría después saber cómo yo pudiera... Y entonces me creé un déficit en la otra parte, pero no contaba con eso. Y ya estaba planificado. Sí, habría que ver de cuál es la proveniencia de esos fondos que se supone iban a cubrir, ¿verdad? Pero al menos en este caso, ¿verdad? Estos que fueron asignados y que pues vienen con unas partidas bien, ¿verdad? Bien ya establecidas, pues obviamente es difícil perder y decir dónde está el dinero, no, ¿verdad? Pues ese dinero una vez se notifica el pago, se hace la gestión, por ejemplo, con Hacienda los hace tracking dónde están y pues se capturan. Al momento, ¿verdad? Por ejemplo, las asignaciones al menos notificadas, en este caso, ¿verdad? Pues no hay ninguna que no se pueda encontrar. Pero puede ser que entonces ese que usted menciona pues sean otros diferentes, pero podemos entonces ver, ¿verdad? Detalle qué fondos son por si nosotros pudiésemos tener algún conocimiento, pero al momento no me suena. Sí. Sí. En el componente D que habla de los fondos complementarios para acuerdos entre agencias gubernamentales, ¿es estrictamente agencias gubernamentales o los municipios también pudieran participar? Sí, y eso entonces se va a complementar con la siguiente parte, porque a las asignaciones restantes pueden aplicar municipios, organizaciones, hospitales y demás, ¿verdad? Esa se deja más como es un solo shot, ¿verdad? Y sabiendo, por ejemplo, que ahora mismo AMSCA tiene el PVP, pero también el ICF está con su proyecto de toxicología, pero pues la asignación de quizás 435,000 sería insuficiente para pagar esos módulos. Así que por eso se decide. Y también el NOAA 2 tiene una serie de uso de fondos particulares, así que, ¿verdad? Para también conveniencia y rendición de cuentas, como que, ¿sabes? ¿Verdad? Conviene tenerlo separado del resto, pero en el resto pueden aplicar, ¿verdad? Pueden someter, mejor dicho, ¿verdad? Para uso. Y todo esto que ustedes vieron es un abanico de actividades, es decir, la organización que interese aplicar dice, pues a mí me interesa esto, ¿verdad? Y por eso no queremos nosotros decirle a ustedes, cierren el scope y requieran que las organizaciones, sino que como que este año pienso, ¿verdad? Que eso sería bueno, que las organizaciones tengan un abanico de actividades y decir, mira, de esto, yo quiero agarrar esto. Obviamente, cuando toque el proceso de reporte, que es lo que, ¿verdad? Desde este programa estamos apoyando, es cuando usted solicita diferentes componentes, el presupuesto se lleva por componente para llevar un control, ¿verdad? Porque eso es importante también, ¿verdad? Estamos simulando mucho las prácticas del gobierno federal, ¿verdad? Que según componente uno no aplica. Así que estamos usando una guía, ¿verdad? Particular. Gracias. Otra pregunta, comentario. Yo creo que ya pasamos a... Nada, pues entonces ahora pasaremos a la votación de de la presentación que acaban de ver, del plan de trabajo y presupuesto en el 2023-2024. Voy a hacer el pase de lista para que entonces no emitan su voto. Señora Alexander Santiago. A favor. Honorable Alfredo Carrión. Aprobado. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Aprobado. Señora Cieny Rodríguez. Aprobado. Doctora Elsa Pedro. A favor. Y doctora Fatia Acevedo.
presentación de la guía para el uso y manejo de los fondos de los Opioid Settlement Agreements, actualizada ante las recomendaciones propuestas por el público general y la pasada reunión. Así que lo dejo para que continúen. Así que ahora entonces vamos a estar más breve, más corta, ¿verdad? Y esto es la guía para el uso de los fondos, es decir, quiénes pueden aplicar y cuáles son algunos elementos clave que debemos de tener presente al momento de hacerlo y los próximos pasos, ¿no? Esas fases que vienen. Muy bien. Bueno, ¿verdad? Y hablamos ahí los elementos necesarios de etapa. Y entonces dejo a Omar. Muy bien. ¿Verdad? O quienes pueden, se propone, puedan aplicar a estos fondos, ¿verdad? Partiendo de esas estrategias y actividades que acaban de ser aprobadas. Pueden solicitar organizaciones privadas que trabajen con el tema, centros 330 que tengan las facilidades de atención médica y de tratamiento asistido con medicación, agencias gubernamentales que trabajen en el tema, centros de diagnóstico y tratamiento que tengan esas facilidades de atención médica y de tratamiento asistido con medicación, coaliciones que tengan las capacidades de proveer servicios relacionados a la temática de opioides, hospitales públicos y privados que tengan esas facilidades de atención médica y de tratamiento, instituciones académicas que lleven a cabo investigaciones, capacitación y o trabajen con el tema, organizaciones sin fines de lucro constituidas en Puerto Rico y que, ¿verdad? Que trabajen en el tema y que también puedan servir como patrocinadores a nivel fiscal y organizaciones privadas. Eso ya lo había mencionado. Ahora entonces. ¿Verdad? Ahí entonces también se requiere que esa organización tenga servicios, actualmente ofrezca servicios o atienda, ¿verdad? Una o varias de las siguientes poblaciones. Personas sin hogar, mujeres, población infantil juvenil, jóvenes y jóvenes adultos, adultos mayores, familiares y redes de apoyo de personas con el trastorno por uso de opioides y sustancias, personas con diversidad funcional, personas con el trastorno por uso de opioides y sustancias, que lo dije 2 veces para recortarlo, personas con trastornos duales de salud mental y uso de sustancias, personas gestantes y posparto, neonatos con el síndrome de abstinencia neonatal, ¿verdad? Personas en el sistema carcelario que se encuentren dentro o estén en el proceso de inserción en la comunidad, personas en la comunidad, ¿verdad? LGBTQIAPNG+, ¿verdad? Y entonces es importante, ¿verdad? Entre otras poblaciones, ¿verdad? Obviamente, estas son como las prioritarias, ¿verdad? Pero también puede extenderse a otras poblaciones geográficas, pero también, ¿verdad? De identidad o grupos de interés. Y aquellas entidades que sometan esa solicitud, ¿verdad? De propuesta de fondos deberán evidenciar que cumplen con los criterios de debilidad mencionados. ¿Verdad? De ser así, su propuesta no podrá ser evaluada, porque estamos hablando de recursos que son finitos. Cuando venimos a verlo, ¿verdad? Pues no es mucho dinero para todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, es necesario que ya actualmente las organizaciones tengan de una u otra forma experiencia en el tema, trabajando el tema, y que trabajen con al menos una o dos o varias de las poblaciones que mencionamos ahora. Los criterios de elegibilidad básicamente van a ser los mismos estipulados por la ley, ¿verdad? Que impera en Puerto Rico, ¿verdad? Que estén constituidas, ¿verdad? Que tengan su RUC, ¿verdad? O el RUC, siempre me confundo entre RUC y el RUC, entre otros. Entonces, ¿cuál es ese monto y mecanismo propuesto de financiamiento? ¿Verdad? Para propósitos de lo que es esta guía, el periodo de financiamiento va a ser de 3 años con desembolsos anuales. La cantidad máxima total en el periodo de financiamiento para una entidad va a ser de $435,000 y la mínima de $300,000. Así que el promedio anual va a fluctuar entre $145,000 a $100,000. El número aproximado de iniciativas a subvencionar está entre 31 a 35, ¿verdad? El número va a variar dependiendo de la solicitud de fondos que haga cada entidad. Este financiamiento no implica costo compartido y se va a estar, ¿verdad? Ofreciendo asistencia técnica con ese grupo que va a estar dando ese apoyo al comité asesor. Entonces, ahí era para abundar en eso, el costo compartido, es decir, que la organización no tiene que dar una contraparte, ¿verdad? Que no requiere eso. Y por otro lado, la asistencia técnica, pienso que es importante porque también hemos aprendido de la experiencia trabajando con mecanismos similares, que
Hay organizaciones que no necesariamente son las mejores haciendo ese trabajo en el campo. Organizaciones, agencias, pónganle nombre, son los mejores haciendo ese trabajo en el campo, pero entonces cuando vamos al ámbito administrativo es donde hay unos elementos que necesitan reforzarse. Así que la asistencia técnica va a ser tanto en el componente programático como también en el administrativo, ¿verdad? Lo que se aspira es que este grupo que se va a conformar de apoyo a lo que es los trabajos, ¿verdad?, del comité, tengan personas asignadas, es decir, que por cada número de organizaciones que sean beneficiarias haya un especialista en evaluación, hay un especialista en administración, hay un especialista, ¿verdad?, en eso, para que el acompañamiento también vaya enfocado en generar esa capacidad, ¿verdad?, a la misma organización, y cuando esto se retire, pues ya queden unas prácticas instauradas, ¿verdad? Y eso nos ha funcionado en los casos exitosos, así que estamos tratando un poco de replicar eso, ¿verdad? Y eso se refiere a la asistencia técnica que va a recibir la organización en términos de datos y demás. Sí, así que las etapas, ¿verdad? ¿Cómo entonces estos elementos, ¿verdad? ¿Qué pasos siguen? Etapa número 1, pues en la que estamos, análisis de insumos sobre la guía para el uso y manejo, ¿verdad? Ahí entonces donde se integran esas recomendaciones, ya estamos prácticamente en la etapa 2, que es donde se aprueba y se publica el PTTA. O sea, este plan que acabamos de aprobar, ¿verdad?, va a recomendación del secretario de Salud para que el secretario de Salud finalmente apruebe, se publica, entonces se aprueba la guía para el uso y manejo de los fondos y se publica la convocatoria. Recordemos que próximo año tenemos lo que es el año eleccionario y también entra lo que es la veda electoral. Así que también, ¿verdad?, estamos pendientes de que nos rige en sentido si publicamos algo, si eso es exento, ¿no? Así que también eso tiene que pasar por el CRISOL, porque eso se va a publicar en los medios de comunicación, ¿verdad?, escrito, publicando que la convocatoria está abierta, ¿verdad? En el tiempo hemos hablado de 2 meses, dar 2 meses para que las organizaciones tengan tiempo de preparar la propuesta y someterla. Ya pasando entonces a lo que es esa etapa 3, se propone, ¿verdad?, esa reunión inicial como tipo kickoff, en donde se puede explicar ese proceso de propuesta, esos requisitos, etcétera. En esta misma etapa, esas organizaciones someten esa carta de intención de propuesta, un poco para también prepararnos y saber, ¿verdad?, esa cantidad de propuestas que se van a recibir, etcétera. Y bajo esta etapa también, las organizaciones entonces someten esa propuesta final para la otorgación de fondos. Luego, una vez se reciban esas propuestas, pasamos entonces a lo que es la etapa 4, que es revisión y evaluación de propuestas. Esta etapa tiene 3 fases. En primer lugar, ¿verdad?, va a haber un grupo que entonces estaría haciendo esa revisión inicial, asegurando que estas propuestas cumplan con esos criterios mínimos o esa documentación requerida. Luego entonces va a pasar por un comité revisor que pueda evaluar esas propuestas y luego entonces pasa a ustedes y a esa evaluación por parte de lo que es el comité asesor. Nos quedamos en la etapa 5, donde entonces se presenta al comité los resultados. Luego de eso entonces se llevan a que el secretario de Salud pues pueda aprobar los mismos para notificar la decisión a los que aplicaron, ¿verdad?, con el resultado que se tuvo. Importante, la evaluación se hace a ciegas. Así que, ¿verdad?, el equipo que recibe esas propuestas se encarga de eliminar todo identificador para que al momento de evaluar, ¿verdad?, pues podamos reducir el posible sesgo que pueda existir o, ¿verdad?, cualquier, ¿verdad?, situación que pueda mediar en el resultado. Por otro lado, tenemos entonces la etapa número 6, que es la adjudicación de financiamiento y entrega de la documentación requerida. Que aquí ya estamos hablando. Parece que ya llegó el búho. Sí, por ahí está actualizando. Ya estamos ahora como iniciamos. Y entonces, ¿verdad?, pues ahí hay una entrega de documentación requerida, proceso de contrato, MOU o lo aplicable. Así que ahí comienza, ¿verdad?, pues la implementación y recordemos, esto no es un proceso en el que las organizaciones van a tener que estar informando constantemente al grupo de apoyo técnico y administrativo sobre el uso de los fondos para poderlo comunicar al público. Este comité tiene 5 o 6 pilares, ¿verdad?, que son esos principios, y la transparencia y rendición de cuentas es uno de ellos. Así que, ¿verdad?, pues la idea es que al público se esté comunicando en qué se están usando estos fondos, ¿verdad?, y tener detalle.
Y alineado con lo que comparte Sabana, esa etapa 7 es ese proceso de monitoreo y rendición de cuentas de las propuestas. En esta etapa las entidades van a implementar esos proyectos y el equipo, ¿verdad?, de apoyo del comité asesor estará ofreciendo asistencia técnica en la implementación de los fondos y las entidades en esta etapa van a entregar esa evidencia de trabajos y facturas. Entonces, acá, ¿verdad?, podemos ver ese timeline en términos de esas fechas propuestas. Obviamente esto es, esas fechas es lo idóneo como esperamos correr el proceso, sin embargo, ¿verdad?, dependiendo de cómo puedan correr los procesos, de igual forma son unas fechas que deben tener cierta flexibilidad en cambio de que, ¿verdad?, en caso de que algo ocurra. Así que esa etapa que ya ¿verdad?, se estuvo trabajando, ya nos encontramos en esa etapa 2. Así que a partir de hoy de esa aprobación, pues entonces pasamos a esos próximos pasos de esa etapa para ya en enero del 2024 esa etapa pueda ser culminada. Se espera que esa reunión kickoff pueda ser en febrero. Ya la revisión y evaluación de propuestas entre el periodo de febrero y abril. Ya la aprobación y notificación de propuestas se estaría dando en mayo, adjudicación de financiamiento de las propuestas entre mayo y junio, y ya entonces esa etapa de implementación, monitoreo y rendición de cuentas que estaría pasando entre julio y el periodo de julio 2024 a junio 2025. Y el periodo también de 3 años, ¿no? Viene a recomendación, porque dicen un año cuando ustedes dan los grants y sabiendo también algunas limitaciones que hay desde la estructura de gobierno, pues toma a veces 5 o 6 meses en establecer un MOU. ¿Qué te queda? 6 meses o 5, pero entonces ya tenés que ir cerrando cuando ya estás en el 9º o 10º mes. Así que estuviste 3 meses para cumplir lo que te comprometiste a hacer. Así que también, ¿verdad? Es injusto para las organizaciones con quien se suscribe estos acuerdos, porque se le exige cumplir algo que toma más del tiempo que, ¿verdad?, sabemos que son 3-4 meses. Así que 3 años, ¿verdad?, permitiría de cierta forma, de hecho, tener unos esfuerzos más sólidos, ¿verdad?, y pues también un poco más a largo plazo, ¿verdad? Y por eso es que se propone tener periodo de financiamiento de 3 años, con unas transferencias anuales, ¿verdad? Y en cada año, pues obviamente hay unos elementos de rendición de la cuenta, de informes financieros previo al siguiente año programático. Así que, breve rasgo, sabemos, ¿verdad? Pero acá, en ese sentido, pues la aplica como core, ¿verdad?, como central, lo establecido por el gobierno de Puerto Rico en cuanto al cumplimiento, ¿no?, de la política financiera. Así que creo que ahí finaliza, ¿verdad?, en ese caso. Eduardo, gracias, Juan. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Quisiera poner algo de los fondos que se podían extender. No había problema en que en junio se queden con el dinero porque no lo usaron. Sí, ¿Cómo funciona eso? Sí, los fondos, ¿verdad?, no se vencen. No se vencen. Que entonces, por ejemplo, recordemos que dependiendo del tiempo, porque lo que se va a hacer es que se pretende iniciar desde mayo y junio para que comience en julio como año fiscal regular. Así que por eso estamos tratando de que arranque teniendo un año completo. Pero en junio del siguiente año no pudiste. Correcto. Entonces ahí lo que usaría, ¿verdad?, entre los mismos términos, sería entonces una revisión del presupuesto y solicitud para uso de esos fondos. Si, por ejemplo, como pasa un carryover que le llamamos o una redistribución de fondos, que no usaste el 20% por X o Y, o las personas que renunciaron, o se te dificultó contratar a alguien, se te acumuló eso, pues, ¿verdad?, se tendrá la oportunidad para entonces presentar una redistribución de ese presupuesto no usado para el próximo año fiscal. Así que es flexible en ese caso, ¿verdad?, siempre y cuando obviamente hay unos procedimientos y un uso que si no cuenta con autorización, pues no pudiese ser reconocido como algo oficial. Lo que pasa es que con los fondos estatales, el dinero que no usa hay que devolver. No, es correcto. No es el espíritu. El espíritu no es poner, ¿verdad?, barrera ni traba, es llevar a cabo lo que prometiste. Así que un poco lo que se prometió, ¿verdad?, o se propuso, mejor dicho. Y por ejemplo, si el no haber usado unos fondos significa que tenés que hacer unos esfuerzos adicionales, ya sea contratación adicional, pues eso también debería de estar justificado y demás. Así que es ahí donde entra el apoyo del equipo técnico para ir dándole ese coaching y ese acompañamiento a la organización.
lo que queremos evitar, y por experiencia, ¿verdad? Trabajando también con organizaciones, es que se sientan solas. Independientemente de con quién estemos trabajando, gobierno, agencia, gobierno, programa, CDT, queremos que se sientan acompañando en ese proceso y que estos fondos realmente vayan dirigidos hacia lo que pretendemos, porque esa es la finalidad otra. No, y también atado lo que a su pregunta, yo creo que también, o sea, obviamente estos fondos, o sea, estamos atados a una rendición de cuentas, hay que estar constantemente notificando cómo se usan. Y monitoreando. En monitoreo lo tenemos que tener público, es parte de uno de los parámetros del settlement, así que como, no sé si hay algo en el settlement que pues, quizás podamos hacer ese research de si hay que, yo entiendo que no, o sea, que si se utilizan los fondos que no hay que... No, porque aquí destina, desde acá se destina, ¿verdad?, cómo se utilizan y más, siempre y cuando estén alineados. Sí, Lo que alineados. pasa, yo entiendo que la pregunta que él hace es que, por ejemplo, nosotros, los estatales, hasta el 30 año fiscal cambia, porque nosotros tenemos estatal y federal, que es en septiembre. Y por eso es la pregunta que si el 30 de junio yo no termino con eso, no uso los fondos asignados, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se los llevan o nosotros podemos continuar, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que anualmente, de todas maneras, tenemos que anualmente solicitar la cuenta todos los años. Sí. Pero los fondos son nuestros del departamento del comité, no están sujetos a que se devuelvan o que... Que es la preocupación sí. que siempre tenemos, ¿verdad? Por eso es que ahí entra la importancia del acompañamiento, porque no es que vamos a esperar el último mes para empezar a activar todo eso, sino que vos ya sabes que 4 meses antes ya debes de estar presentando informes de que si vas a poder cumplir con eso. Y si no, entonces, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a hacer? Así que ahí empieza un trabajo bien, no estar no reactivo, sino entonces, ¿verdad? Pues con tiempo ir generando. Y yo creo que también como pues tenemos esta asignación anual o tenemos esta cantidad de dinero, pero pues también tenemos unos parámetros establecidos en el gobierno que pues tenemos que cumplir con esa, pues, ya sea el proceso de contratación, el recurso humano. Que pues nos acoplamos a eso, pero igual pues sigue siendo inherencia del comité y del departamento. Sí, señora presidenta. En el evento de que surja la necesidad de hacer una modificación luego de otorgada, ¿verdad?, la subvención, sería el comité parte con el señor secretario, o es interno, o hay que consultarlo más allá, y qué probabilidades, ¿verdad?, de los términos que estábamos hablando, que hay posibilidades de que se achique el término y haya que hacer alguna modificación dentro de la suspensión. Entendería que los términos van sujetos a lo que el comité decida. Exacto. Pero el cambio del plan de uso del comité. ¿Perdón? El cambio del plan de uso de lo que se refiere. Pues ustedes mismos lo deciden, o sea, ustedes mismos lo deciden como comité. Sí, de momento tienen alguna sugerencia de, mira, entendemos que pues no nos gusta este punto, podemos movernos a esta otra instancia, o pues mira, estos parámetros, o sea, dependiendo... Yo más me refiero a la cuestión de tiempo que acaban de mencionar, de que si son 3 años, ¿verdad?, que se está extendiendo a 3 años por el hecho de que reconocemos que el proceso puede quizás tardar un poco, y entonces si vamos, poniendo un ejemplo hipotético, a hacer un estudio y da la casualidad que ese estudio dentro del proceso habíamos pensado que iba a tomarnos 9, 10 meses, 1 año para dar las primeras, ¿verdad?, el resumen o los primeros logros de ese estudio, y no logramos conseguir el personal que podamos decir, mira, queremos extender el tiempo regulatorio que tenemos o que acordamos en el MOU, porque no hemos podido conseguir el personal para contratar el personal para hacerlo. Yo pienso que ahí, por ejemplo, ¿verdad?, hay varias alternativas, y, ¿verdad?, por ejemplo, está lo que conocemos como enmiendas, ¿verdad?, que una enmienda pues puede ser dentro del término de los 3 años. El primer año no pude llevar a cabo X actividad, pero quiero hacerla para el próximo año, ¿verdad? Pues es una enmienda menor, porque no está alterando el scope del proyecto, no estás cambiando algo trascendental. Así que pienso que en ese caso puede quedar sujeto al equipo de apoyo en términos administrativos. Pero ya, por ejemplo, que venga la propuesta, pues ella
sucedió algo externo y necesitas más tiempo de los 3 años, pues yo pienso que ahí sí se necesitaría autorización, por ejemplo, recomendaría del comité, porque entonces ya estás pasando el tiempo que se estableció, donde tiene que haber una justificación y demás. Pero, por ejemplo, los otros se pueden manejar como enmiendas, ¿verdad? Siempre y cuando no alteren ese espíritu inicial, ¿verdad? Del proyecto. Pero lo otro, para también evitar cómo se reducen los layers ¿verdad? En estos procesos y que se pueda hacer ágil. Pero ya cuando es un proyecto distinto, pues ya es otra propuesta casi, ¿verdad? Cuando ya excede el tiempo que se estableció, pues ya ahí son situaciones. Usualmente las modificaciones en los awards pudieran ser quizás en términos de contratación, de personal, que son cosas que pasan generalmente. Sí, exacto. Y son cosas que pasan, que eso se puede manejar como enmiendas, ¿verdad? Como enmiendas al proyecto, pero enmiendas que no alteran, ¿verdad? Eso. Y ahí donde se hace esa retribución, siempre y cuando se asegure el cumplimiento de demás. Yo pienso que eso pudiese estar sujeto a las mismas responsabilidades del equipo financiero y programático, pero ya cuando sean enmiendas que alteren el alcance, el espíritu inicial, el tiempo, si solicitan más financiamiento, me quedé corto, pues ya son cosas que ya no están a discreción de este grupo, ¿verdad? Que pudiese ser esa diferenciación. Gracias. Sí. Y también, ¿verdad? Algo adicional es que ahora es que comienza también el proceso de la contratación de todo este personal que va a apoyar estos trabajos, ¿verdad? Porque no solamente es que salga publicado eso ahí, hay gente atrás haciendo esas configuraciones y demás. Y por eso es que se deja, ¿no? Un monto, 10%, ¿verdad? Que cuando usted viene a ver no es mucho. Hay que hacer auditoría, hay que hacer reportes, hay que tener alguien que coordine, hay que también tener esto, lo otro. La logística. Exacto, todo ese componente, ¿verdad? Pero se trata de no crear un gigantismo, ¿verdad? Dentro de este programa, porque lo más que se quiere es que el 90% vaya hacia quienes están haciendo trabajo actualmente. Y que esté comprometido con el servicio. Exacto. Así que... Si no hay más preguntas o comentarios, pues entonces pasamos a la votación de la guía, para la aprobación de la guía para el uso y manejo de los fondos de los Office Settlement Agreements. Así que nada, voy a mencionar su... ¿Tiene que ver, creo? El nombre suyo. Mi nombre, Pierina Ortiz. Voy entonces a mencionar su nombre para que emitan su voto. Señor Alexander Santiago. A favor. Honorable Alfredo Carrión. A favor. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. En representación. Su representante. Señora Cieny Rodríguez. A favor. Doctora Elsa Pedro. A favor. Acevedo. A favor. Perfecto, pues nada, pues queda aprobada la guía. Y también, ¿verdad? Mencionarles que el equipo, ¿verdad? Que nosotros hemos estado apoyando con un trabajo adicional a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero el compromiso nuestro también es de apoyarles a ustedes y que no esperaran hasta el día de hoy para iniciar o hasta tener la aprobación de uso de fondos para empezar a hacer todo tu trabajo. Así que, ¿verdad? Pues nos ha tomado 11 meses, un poco más, ¿verdad? Que hemos estado Eso iba a ser uno de mis comentarios finales. Pero lo que quería decir es que va a haber un enlace en vivo, es decir, un enlace que va a estar permanente para que las personas puedan siempre tener la oportunidad de emitir un comentario, una recomendación o algo, o sea, que no esperar a que haya un plan, la elaboración de un plan para poder opinar, sino que va a haber un enlace en vivo. Y obviamente, de verdad, la responsabilidad es que todo lo que llegue a ese correo electrónico de ustedes, pues se notifique, se comunique, así que es algo que va a estar ahí permanente. Yo creo que el propósito de tanto el comité como del programa es que pues, los fondos lleguen a donde tengan que llegar y se usen conforme a lo establecido y que pues, sea en beneficio de todo Puerto Rico. No obstante, entendemos también que pues, esto sigue siendo algo cambiante, pueden añadirse otros propósitos que pues, no tenemos contemplado en esta guía, que pues eventualmente las tomaremos en consideración y se seguirán añadiendo. Pero lo que queremos es que esto también que quede claro de que esto es un espacio para que todo el mundo aporte, brinde ideas, propósitos, pues mira, conocí esta entidad o están haciendo esto, no teníamos ese alcance, pues para que podamos integrarlo y podamos tomarlo todo en lo que sea más beneficioso para todo el mundo. Así que
Ya, entonces, pasamos a la parte de los próximos pasos. Ahora se va a estar elaborando una carta para el secretario de Salud de parte del comité para que entonces se pueda enviar lo que hemos discutido hoy, lo del plan de trabajo y el presupuesto anual, recomendado con la recomendación del comité. Luego de la aprobación del plan de trabajo, se publicará la guía de uso y manejo de fondos de los Free Settlement Agreements y se abrirá la convocatoria de oportunidad de financiamiento por medio de propuestas a organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, Centros 330, entre otras entidades. Los detalles de dicha convocatoria se estarán anunciando más adelante en la página web del Comité Asesor del Fondo de Recuperación y Restitución por Opioides. Entonces, próximo, el estatus de los fondos. En otros asuntos, como le mencionó el doctor Zavala, se recibió la transferencia del ciclo 1 y ciclo 2 de pagos de la resolución legal con la compañía Malintrol, conocida como el NOAC 2. Los fondos correspondientes al primer ciclo de pago se recibieron el 28 de marzo de 2023 por la cantidad de 1.086.482,98 centavos. Y los fondos correspondientes al segundo ciclo de pago se recibieron el 9 de noviembre de 2023 por la cantidad de 1.278.215,27 centavos. Para un total de 2.364.698,25. Añadido a la Payment Accounts Fund bajo la recomendación del comité asesor. Están buscando. Ahí está. Esos son los fondos asignados. Y entonces, por último, tenemos contemplado la fecha para la próxima reunión oficial del comité para marzo 2024. Así que más adelante se les estará coordinando la fecha y se les anunciará mediante correo electrónico y publicación en la página web del comité. Así que nada, voy a abrir entonces otro espacio de preguntas, comentarios, preocupaciones, recomendaciones, etcétera, etcétera, por si alguien quiere añadir algo. Entonces, habiendo atendido todos los puntos en la agenda, queda concluida la segunda reunión extraordinaria del Comité Asesor del Fondo de Recuperación y Restitución por Opioides. Agradecemos a cada miembro por su tiempo y participación. Le recordamos al público que pueden enviar sus insumos, dudas o comentarios a opioidsettlementspr@salud.pr.gov. También pueden mantenerse al tanto de todas las gestiones del comité asesor a través del portal del Departamento de Salud. Así que muy buenas tardes. Y le agradezco a todo este excelente equipo del programa de opioides por su apoyo, como siempre.